Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Mi Molesta Opinión. Como sabéis, ya he comentado alguna vez que me repatea bastante cuando se utiliza el adjetivo de innecesaria para criticar un proyecto o una película. No creo que existan películas innecesarias, porque tampoco creo que existan películas necesarias. Lo que sí es cierto es que existen películas importantes, bien por su valor cinematográfico o bien por lo que nos cuentan, porque es algo relevante y que creo que constituye algo de interés social que merece la pena pues ser comentado o puesto sobre el tapete del debate público. Nos pasó hace unos años con aquella película Spotlight, aquella película que nos contaba la investigación que había llevado un equipo de reporteros para esclarecer o sacar a la luz pues numerosos casos de abusos sexuales dentro de la iglesia de Boston, si no me equivoco, y una película que tuvo mucha repercusión. De hecho ganó el Oscar aquel año en su categoría como mejor película, pero que digamos que lo que contaba era más interesante que lo que tenía como valor cinematográfico. Yo creo que es una película que está bien, por supuesto, pero que creo que no merecía el Oscar porque sus méritos cinematográficos eran relativos, y creo que quedó supeditado el aspecto puramente artístico o de valores cinematográficos a lo que contaba aquella historia, que sí nos pareció relevante en su momento y que sí que merecía pues ser publicada o ofrecida al público. Similar a este caso es la película de la que vengo a hablaros hoy, que se titula Al Descubierto, una película titulada She Said en la versión inglesa, y que como en aquel caso pues nos cuenta el trabajo de un equipo de investigación para poner a luz un caso de abusos sexuales, en este caso dentro de la industria hollywoodiense. La película está basada en el libro que escribían dos reporteras del New York Times, en el que contaban, pues como no, la investigación que tuvieron que desarrollar durante mucho tiempo y que desembocó en un artículo que en 2017 pues sacó a la luz los abusos sexuales que durante décadas había estado cometiendo Harvey Weinstein, uno de los presidentes de Miramax, sobre actrices, aspirantes a actriz e incluso pues sobre parte de sus empleadas. La película está protagonizada por Carey Mulligan y Zoe Kazan, que son las dos actrices que dan vida a estas dos reporteras. Está filmada por primera vez en los propios instalaciones del New York Times, y como os digo, pues nos cuenta cómo durante meses estas mujeres pues desarrollan esta investigación que dio lugar con aquel artículo tan renombrado, que de alguna forma desembocó o apoyó bastante el nacimiento del Me Too, y que en definitiva acabó con Harvey Weinstein en prisión por estos casos de abusos sexuales, condena que sigue cumpliendo y que posiblemente se alargue porque todavía tiene pendientes algunos casos de juzgar. La película nos cuenta pues de esta ardua investigación que tuvieron que seguir estas dos mujeres para conseguir no solo testimonios de las víctimas de estos abusos y agresiones sexuales, sino sobre todo conseguir que estas mujeres, en algunos casos actrices muy conocidas, pues tuvieran el valor o el arrojo, el coraje de dar la cara cuando se trataba de un caso tan sensible. Tenemos en cuenta que Harvey Weinstein pues se valió de su posición en Hollywood en aquel momento. Miramax durante muchos años fue una productora muy muy importante, y evidentemente cuando se juntan estas combinaciones de poder, dinero, es verdad que las posibilidades de que se produzcan abusos sexuales pues son muy altas, ¿no? En todas las industrias en las que se mueve dinero, poder, esto se da, y en el mundo del cine pues más aún, ¿no? Entonces Harvey Weinstein se valía de su posición pues para conseguir acceder a sus deseos sexuales con estas mujeres, que en muchos casos pues se consideran indefensas, y que incluso con anterioridad a la publicación de este artículo pues habían denunciado varias veces estos temas, pero con muy poca repercusión. Al final el poder se protege a sí mismo. Las posibilidades de que denuncies algo así y no solo no consigas que condenen a tu agresor, sino que encima quedes expulsado de la industria, pues eran grandes, como les pasó a algunas de las actrices que aparecen mencionadas en este caso. La única mujer que aparece en la película es Ashley Judd, esta actriz que fue una de las, pioneras a la hora de sacar este caso a la luz, a la hora de denunciar a Weinstein y a la hora de conseguir que este artículo viera la luz, básicamente porque accedió a dar la cara, a que se mencionase su nombre, que no se mencionase como una fuente anónima, sino que realmente se mencionase su nombre real, y ella aparece de hecho en la película interpretándose a sí misma y dando una vez más la cara para denunciar este caso. El caso de Rose McGowan también es conocido, aunque ella no aparece, pero sí que se la citó en el artículo, y es más controvertido el caso de Gwyneth Paltrow, que según he visto aparece poniendo la voz en algún momento de la película, pero realmente no aparece, y de hecho le costó mucho pues
que apareciese su nombre citado dentro de las denunciantes como víctimas de Weinstein. Ella en aquel momento estaba viviendo un momento profesional muy dulce, recordemos su participación en Shakespeare in Love, película que la lanzó al estrellato de alguna manera y que consiguió el Oscar a la mejor película de Miramax, y bueno, pues es conocido que ella también tuvo algún pequeño rifirrafe con Weinstein, pero la realidad es que Gwyneth Paltrow pues es una de las personas que sufrió el acoso de este hombre, de este bichejo, dentro de las decenas de mujeres que sufrieron este problema. Como digo, la película muy interesante, estos casos siempre es relevante que salgan a luz, que se aireen, y más allá del valor de esta película como película en sí, o más allá del alcance de este caso como caso en sí, lo que es cierto que creo que deberían servirnos para reflexionar sobre dos cuestiones que tienen bastante más alcance y que creo que son más preocupantes. Primero es hasta qué punto el tema de los acosos sexuales o abusos sexuales, sea sobre hombres o sobre mujeres, están integrados en el ADN de ciertas industrias. Recientemente, también hablando de Hollywood, pues se está hablando de esta película Sound of Freedom, creo que se llama, auspiciada por Mel Gibson, protagonizada por Jim Caviezel, en la que también se habla de abusos sexuales sobre niños. Y también ha saltado la noticia, o existe la noticia, de que tanto Caviezel como Mel Gibson, pues en colaboración con Ashton Kutcher o Mark Wahlberg, que todos ellos creo que son pues ultracatólicos, ultraconservadores, también están digamos haciendo un movimiento para denunciar el acoso sexual o la red o la estructura de abusos sexuales sobre niños que parece ser hace tiempo existe en Hollywood. No hay más que ver comentarios, libros, entrevistas con actores como Corey Haim o Corey Feldman hablando de este tema ya en los 80 y de cómo esta estructura para abusar sobre jóvenes actores, sobre menores, pues parece ser que de alguna forma está instaurada en Hollywood. Y bueno, pues el poder se protege a sí mismo, y lo mismo que en aquel caso de Spotlight, que hablaba de un caso concreto, pero que también hablaba entre líneas de algo más grave y universal, como es los abusos sexuales sobre niños en la Iglesia Católica, y los casos de realmente sacerdotes, obispos o incluso papas juzgados o procesados por estos casos, pues es muy pequeño y irrisorio comparado con los casos que hay, digamos, documentados de abusos sexuales reales. Con lo cual tenemos estructuras de abusos sexuales sobre adultos o sobre niños, parece ser muy integradas en Hollywood, y realmente donde hay tanto dinero y tanto poder político, económico, industrial, pues realmente esto que sale a luz no es más que la punta del iceberg, y habría que ver hasta qué punto esto está arraigado en estas industrias, y desde luego merece y se necesita que esto se airee, y no solo la prensa sino también los jueces tomen cartas en el asunto. Pero aparte de esta repercusión, aparte de esto que supone ahondar en hasta qué punto estos abusos sexuales están normalizados o digamos ya instaurados en la propia mecánica de estas industrias, hay otro apartado que creo que es también igual de preocupante, y es cómo recibe la sociedad este tipo de noticias. Es habitual ver cuando hablan de este tipo de cosas, pues sobre todo en las redes sociales o incluso en la sociedad, en nuestro trabajo, en nuestro entorno y en el bar de la esquina, cuánta gente, cuántos machistas, hombres y mujeres, no hacen oídos sordos, se burlan de ello o simplemente aseguran que, bueno, las mujeres o los hombres o los menores, digamos, que han sufrido, según ellos, entre comillas, estos abusos, pues no han sacado algo a cambio y son de alguna forma cómplices de estos abusos. Con lo cual tenemos una red posiblemente de acosos sexuales o de abusos sexuales instaurada en ciertos sectores, y una red aún más grande de machistas en nuestra sociedad, a nuestro alrededor, quitando importancia o menospreciando estas mujeres, estos hombres que tienen el valor de sacar a reducir estas denuncias, y bueno, que es algo que este machismo latente o totalmente instaurado en nuestra sociedad, por lo que hace es sustentar ese otro mecanismo o esa otra estructura de abusos ya establecidas. Así que bueno, al descubierto una película muy interesante, con dos grandes actuaciones, muy bien desarrollada este trabajo de investigación, y como digo, más disfrutable como película de ficción, que nos debería hacer reflexionar sobre el caso del que habla, sobre la estructura mantenida a lo largo de las décadas de abusos sexuales auspiciados y amparados por el poder, y sobre todo que nos debería hacer reflexionar en la sociedad que tenemos. Una sociedad que creemos muchas veces avanzada, pero que en cuanto rascamos un poquito se revela como realmente reaccionaria, machista y situada posiblemente en décadas anteriores que ya deberíamos haber superado hace mucho tiempo.
Muchas gracias, un saludo y hasta pronto.